mujeres. Vamos a hablar de este ambicioso plan presentado en el día de ayer por el presidente brasileño Lula da Silva con la politóloga de ese país, Paula Gómez. ¿Cómo está, profesora? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar conectada con toda Latinoamérica a través de News. Primero, ¿cuál es su opinión general de este paquete de medidas anunciada por Lula? Como usted ha dicho, es un paquete que es muy ambicioso, pero se analiza avances también en términos de los derechos de las mujeres. En gobiernos anteriores nosotros hemos visto algunas iniciativas en este sentido también y tuvo una pequeña modificación en términos de los derechos de las mujeres en el último gobierno, que estaban muy atrelados a lo que llamamos los derechos de la familia. Entonces ese paquete es un paquete que viene en un momento en que tuvimos un poco de modificaciones en términos de lo que son los derechos de las mujeres y no específicamente los derechos de la familia, que era una visión del gobierno que estaba en el poder anteriormente. Es importante señalar, es importante precisar ese punto. ¿Cuál es la diferencia? Porque también es algo que hay otros gobiernos en el mundo han intentado plantear. Poner todo lo que tiene que ver con las regulaciones de las mujeres en el contexto de las regulaciones de la familia. Exacto, entonces los gobiernos anteriores, el gobierno que estaba anteriormente planteaba mucho más el derecho a la familia, a las cuestiones relacionadas a derechos reproductivos. Entonces el derecho reproductivo, por ejemplo, eran derechos que estaban entrelazados a derechos de la familia y no específicamente a los derechos de las mujeres. Entonces este paquete viene en un momento muy precioso también para demarcar lo que son los derechos de las mujeres específicamente, que son diferentes de los derechos de la familia, de lo que se estaba planteando en los gobiernos anteriores. Es una perspectiva mucho más optimista en términos de la condición de la mujer como individuo dentro de la sociedad y no como una parte de la familia. Perfecto. Yo mencionaba, por ejemplo, lo ambicioso también que resulta en sí misma la idea de avanzar a una igualdad sustantiva, quiere decir efectiva, real, salarial, entre hombres y mujeres que ejerzan la misma función, considerando que ningún país del mundo ha podido resolver la brecha salarial. ¿En qué consiste esta medida? ¿Cuáles serían las características de la propuesta que hace Lula da Silva? Y lo planteo porque efectivamente es un tema, en distintos países se ha tratado de avanzar de distintas maneras y podría significar también un aporte que se hace a la discusión global. Y ese es un seno también del gobierno del PT, del gobierno del Partido de Trabajadores también, a una parte del electorado que ha elegido a Lula da Silva también, porque gran parte de este electorado es un electorado que es de mujeres, es femenino. Entonces esto también fue una propuesta que ha venido también con una perspectiva también un poco más electoral. Lo que consiste en esta propuesta no solamente el tema de la igualdad salarial, pero también en términos de alcanzar también la paridad, en términos de las comisiones. Ayer incluso se aprobó también que exista paridad en los consejos y en las comisiones que están dentro del gobierno, porque aunque estamos avanzando en el tema de la igualdad salarial dentro de las empresas, pero también tenemos que avanzar en el tema de la paridad dentro del gobierno. Entonces eso fue un aceno muy significativo también para que se alcance no solamente el tema de la igualdad en las empresas, en la industria, y para que las mujeres una vez consigan más destaque en sus encargos de liderazgo incluso, pero también a avanzar en este tema de la paridad, que en Brasil estamos muy retrasados si comparamos con otros países aquí, por ejemplo, de Latinoamérica. Claro, efectivamente solo 17 ministerios de 32 están a cargo de mujeres, pero es una cifra alta considerada con la que puede suceder en otros países. Ahora, de todas maneras, más allá de lo simbólico que puede ser efectivamente ver en los cargos más altos a las mujeres, por ejemplo, en cargos de toma de decisión, lo digo por lo simbólico porque ayer conversábamos también, por ejemplo, que en Chile se alcanzó que una mujer llegara a la presidencia, algo que no ha pasado en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, Chile tiene una de las participaciones más bajas en el mercado laboral femenino, como también en la política
chilena, la participación en el Congreso también es una de las más bajas de la región. Entonces, a veces esos símbolos son importantes, pero no representan lo que pasa en el resto de la sociedad, en las esferas más bajas. Pero por una parte, y quisiera insistir, está lo que significa la participación paritaria en cargos de decisión, pero por otro lado, y voy a insistir en este punto, la igualdad. ¿Y por qué se lo menciono? Porque se ha intentado avanzar de distintas formas. Por ejemplo, haciendo que las empresas publiquen. Aquí en Chile se conoció, por ejemplo, un trabajo relacionado entre el Ministerio de la Mujer chilena y el australiano para ver las experiencias de Australia que hablaban de la publicación de datos para que los mismos consumidores, por ejemplo, premiaran o castigaran a las empresas que no pagaban o que no tenían igualdad salarial entre mujeres con la misma función. Está en la regulación chilena esa característica, igual que en la brasileña, esa condición, pero no se cumple. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con lo que propone Lula hoy? Es que en esta propuesta van a haber como una fiscalización más específica en este tema sobre las empresas, sobre las industrias que no la cumplieren, incluso también con sanciones, porque si no tenemos las sanciones, es eso lo que pasa. Acaba que las normas no se cumplen totalmente. Entonces, esta innovación viene mucho también en temas de las sanciones que se van a aplicar a las empresas que no cumplen lo que está escrito en esos acuerdos. Incluso también Brasil ha firmado estos acuerdos también internacionales, incluso para que hubo como sanciones, también hubo que venga más fiscalización también de parte de los organismos internacionales para que hagan presión sobre Brasil. Entonces hay este signo también de un fortalecimiento de esta política que sea no solamente desde el gobierno de Brasil, pero que venga desde afuera también, desde organizaciones internacionales como la Organización Internacional de Trabajo. Entonces, es una iniciativa un poco más amplia de lo que hemos visto en los últimos años. Perfecto. Uno de los temas importantes también que han puesto sobre la mesa los organismos internacionales como ONU Mujeres, nosotros realizamos ayer aquí en The News un especial en el que pudimos conversar, entre otras, con la directora regional para América Latina de ONU Mujeres, María Noel Baeza, y hablaba de lo importante que es avanzar en autonomía económica, que sin autonomía económica no hay posibilidad de salir, por ejemplo, de entornos de violencia. Lo mismo decía la ministra de la Mujer chilena, Antonia Orellana. Para la autonomía económica, la inclusión de las mujeres en el mercado laboral es fundamental. Brasil tiene un porcentaje de 52 puntos de participación femenina en el mercado laboral, una brecha de casi un 20% relacionada con la masculina, con la participación masculina, lo que habla de la necesidad de avanzar, además algo que es beneficioso no solamente para las propias mujeres que generan un ingreso, para sus familias, sino que también para el país. Hay datos de organismos internacionales que hablan de cómo aumentaría el PIB, por ejemplo, con la inclusión de más mujeres en el mercado laboral, el PIB de cada país. En ese contexto, la idea de construir 1.189 guarderías gratuitas va en línea con lo que se requiere para aumentar la participación laboral de las mujeres, ¿o hay otras condiciones? Hay otras condiciones también. En Brasil, las mujeres también son principalmente las jefas de familia. Entonces, tenemos como familias que son coordinadas solamente por mujeres. Entonces, no solamente se tiene que hacer esta mayor fiscalización y esta mayor presión sobre las empresas, pero también hubo la idea de garantizar las cuotas dentro de las empresas, dentro de las industrias, para que se resguarde espacios específicos a las mujeres para que se insieran cada vez más en este mercado laboral. Nosotros tenemos en Brasil mujeres que están cada vez inmersas más en el mercado laboral, principalmente a través de emprendedorismo, a través de iniciativas remotas, a través de Internet. Entonces son nuevos mercados que se abren en Brasil para que las mujeres se puedan inserir. Y claro, la idea de fiscalización es buena, pero tenemos que tener otras como las cuotas, como otras iniciativas que de facto puedan crear políticas públicas que permiten ese ingreso de las mujeres con más facilidad al mercado laboral, como viene dentro de este paquete también que Lula ha aprobado ayer. Claro, sobre todo al mercado laboral formal, ¿no es cierto? Hay distintos países de la región donde el nivel de emprendimiento de las mujeres es muy alto, pero es un emprendimiento informal hecho por necesidad y por la necesidad de efectivamente estar en la casa a cargo de las tareas de cuidado, en una región donde efectivamente el porcentaje de hogares dirigidos por una mujer es muy alta. Por eso es importante avanzar en estas materias, y muchas gracias por la
la conversación. Me queda una sola pregunta muy corta. Usted ha señalado que el gobierno anterior no fue amigo de avanzar en algunos derechos de las mujeres, sino que los puso en el contexto de los derechos de la familia. El Congreso está altamente influido precisamente por los parlamentarios heredados del bolsonarismo. ¿Qué posibilidades tienen de avanzar estas reformas anunciadas, estos cambios, estas legislaciones anunciadas en el Congreso brasileño? Yo creo que hay dos puntos a señalar. Sí, tenemos una herencia que viene de el gobierno pasado, en que prevalecía la idea de los derechos de las familias y todo esto. Pero en las últimas elecciones también hubo un reavivamiento también de lo que son los liderazgos políticos femeninos al nivel subnacional. Entonces tuvimos también muchas mujeres y mujeres trans, mujeres indígenas, mujeres negras también que acceden a cargos dentro del legislativo. Y entonces vamos a ver un poco también este balance entre lo que es la herencia de lo que ha pasado del gobierno anterior, pero también esta renovación en el Parlamento con mujeres que vienen con ideas mucho más progresistas, que quieren de facto cambiar mucho en la política. Entonces lo que vamos a ver es el peso y contrapeso en la política subnacional a nivel de Brasil y en los temas femeninos, también los temas de las mujeres. Perfecto. Eso será bastante visto también. Muchas gracias, politóloga y académica Paula Gómez, conectada a esta hora desde Brasil, conversando sobre el ambicioso plan de cambios, legislaciones, reformas y nuevas normativas para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en ese país. Que esté muy bien. Gracias, muchas gracias. Buena jornada.